Hola gente. Ha pasado tiempo. Bastante, lo sé. La ventaja de ser profesor es un trabajo muy absorbente. Y cuando tengo tiempo, todo lo que quiero hacer es... Sí, al menos lo aprovecho en forma constructiva. Pero ahora se hace necesario hablar de la pandemia que es del COVID-19. Está provocando un caos mundial como el que no se había visto en mucho tiempo. Aún nos queda mucho por saber de este virus, pero ya se conocen varias cosas en concreto. Asimismo, y no es de sorprender, he notado que circula una cantidad increíble de desinformación al respecto. En este video he querido compilar todo lo que he podido sobre lo que se conoce de este virus. Cosas falsas que circulan, las adecuadas medidas para evitar el contagio, tratamientos que han resultado y varias cosas que es conveniente conocer y que por ignorancia la gente está tomando malas decisiones. Esto es Coronavirus en Factor QF. Bien, antes de ver sobre esta pandemia en particular, vamos por lo básico. Los virus son entidades biológicas, no organismos vivos en estricto rigor, como una bacteria, por ejemplo. No pueden reproducirse, no pueden alimentarse, no pueden desarrollarse, nada de lo que hace un organismo vivo como tal. Eso hasta que invaden una célula de un organismo vivo. Desde ahí, pasan de un estado de latencia a uno biológicamente activo y se comportan como un organismo vivo. Los virus son parásitos celulares obligados, secuestran toda la maquinaria biológica de la célula y la utilizan para reproducirse a sí mismos, hasta que la célula atacada muere, liberando cientos o miles de nuevos virus en el proceso. Si quieren saber más de los virus, pondré un video en mi canal secundario explicando más sobre estos. En particular, los coronavirus son una familia de virus que se encuentran tanto en animales como humanos. Pueden provocar desde un leve resfrío hasta una grave neumonía, como el SARS o el MERS. Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, puede llegar a provocar una enfermedad que se ha denominado COVID-19. Aclaración semántica. El nombre del virus de esta pandemia es SARS-CoV-2. Que provoca la enfermedad llamada COVID-19. Desde ahora le llamaré a este virus CV19 para evitar confusiones. Este virus en particular se adhiere a las células que tienen una proteína llamada AC2. Las células con esta proteína están presentes tanto en pulmones como en células oculares. El CV19 es lo que se conoce como virus envuelto. Está cubierto por una membrana lipídica en la que tiene unas llamadas proteínas S. Estas se unen a las proteínas AC2 y así el virus logra unirse a la célula hospedadora. Cuando lo hace, el CV19 introduce el material genético viral que en este caso es ARN. El ARN es como un primo hermano del ADN. Ambas son moléculas portadoras de información genética, pero el ARN es un material genético más inestable y muta con facilidad. Este detalle es clave para entender lo que voy a explicar más adelante. El ARN también es producido normalmente por las propias células, en un proceso llamado transcripción. La célula copia una parte de todo su ADN a una versión más pequeña que es ARN. El ARN sale del núcleo de la célula y llega a unas subestructuras celulares llamadas ribosomas, que leen finalmente este ARN y fabrican proteínas, en otro proceso que se llama traducción. Las proteínas son importantes en biología porque realizan un sinfín de funciones biológicas. Ahora, cuando el CV19 introduce su propio ARN, los ribosomas de la célula se confunden y comienzan a leer las instrucciones genéticas virales. El ARN viral tiene todas las instrucciones genéticas para que los ribosomas de la célula invadida comiencen a sintetizar las proteínas virales, las que forman parte de la estructura viral y otras que permiten que el ARN viral se copie muchas veces.
Al final de este proceso, tal como si fuera una planta ensambladora de automóviles, una vez que están todas las piezas listas, estas se ensamblan en nuevas partículas virales que salen de la célula infectada hasta destruirla. Entra uno, pero pueden salir hasta 100.000 nuevos virus que podrían infectar más células. Un aspecto bueno que tiene este virus, sí, increíblemente, tiene algo positivo. Es que la mayoría de los contagiados desarrolla síntomas leves a moderados. Estadísticamente tiene una tasa de muerte del 2 al 3%. Por lo tanto, con el adecuado reposo y tratamiento en casos necesarios, estas personas logran recuperarse. Pero no hay que bajar la guardia. Si alguien se infecta, no existe una forma certera de asegurar que dicha persona no desarrollará una enfermedad grave. Y a esta incertidumbre hay que sumarle el hecho de que es un virus muy contagioso, 2 a 3 veces más contagioso que la gripe. Los síntomas usuales son fiebre y tos seca como los más usuales. Fatiga, escalofrío, dolor de cabeza, son síntomas presentados en 11 a 30% de los casos. Un pequeño porcentaje, 5% menos, muestran náuseas, diarrea, tos con sangre o conjuntivitis. Existe gente que no desarrolla síntomas en lo absoluto, pero puede contagiar a otros, lo que facilita la transmisión del virus. En los casos más severos se ve dificultad para respirar, piel morada, shock séptico. Personas con estos síntomas deben ser llevados inmediatamente a un hospital y conectadas a ventiladores, o de otra forma, se ahogan en sus propios fluidos y mueren. Ahora que ya les introduje lo que es el CV19 y lo que hace, hablemos sobre la información que circula al respecto. Origen del virus. Provino de los murciélagos. Si bien se conoce que el lugar de origen es la ciudad de Wuhan, en China, no existe confirmación de que el CV19 haya saltado de los murciélagos a los humanos. Las secuencias genómicas entre la cepa del coronavirus que se halla en los murciélagos y las del CV19 presentan similitudes, pero no se puede asegurar que pasó del murciélago a humano, porque entre medio podría existir otro animal que fue el vector que transmitió el virus a los humanos. Es más, la secuencia genómica del CV19 también presenta similitudes con el coronavirus de otro animal, la pangolina. Por lo tanto, no es concluyente que el vector de transmisión corresponda a murciélagos. Es un arma biológica. Hubo rumores conspiracionistas, creo que todavía los hay, que decían que el CV19 era de hecho un arma biológica, ya sea para obtener dinero con la cura, o incluso algo más macabro, como reducir la sobrepoblación humana. Y yo me pregunto, ¿en qué pruebas se basa esa gente? Lo cierto es que en el mismo estudio anterior que se buscaba dilucidar el origen de este coronavirus, indican que es poco probable que el CV19 sea un arma biológica. Los investigadores determinaron que la afinidad de la proteína S con la AC2 no era la ideal, contrario a lo que se esperaría de un arma biológica. La afinidad tendría que ser mayor para asegurar que el virus infecte. Otra evidencia es que un arma biológica se basaría en un virus conocido de alta mortalidad, algo como esos coronavirus del SARS o el MERS, pero el CV19 no deriva de alguno de esos, lo que deja como improbable que haya sido creado en laboratorio. Según los investigadores, el origen del CV19 podría haber ocurrido por dos mecanismos plausibles. En el primero, la mutación del CV19 que le permitió infectar a humanos se desarrolló dentro del vector animal, ya sea murciélagos o pangolina o el que haya sido. El segundo propuesto es que la misma mutación anterior ocurrió ya cuando el CV19 estaba en humanos. Las dos teorías anteriores concuerdan con los resultados genómicos y proteicos hallados. Así que en resumen, arma biológica, improbable. Puede mutar a algo peor. Recuerden que este virus presenta una alta tasa de mutación por cada nueva generación, y en cada generación son miles de nuevos virus. Solo bastó que unos pocos virus mutaran en la forma correcta, y listo, un virus que antes no infectaba a los humanos, ahora lo hace. Y no se va a detener ahí, sigue mutando. De hecho, hay una publicación señalando que el genoma de los CV19 de Italia y España son diferentes del CV19 de China. Aunque estas nuevas cepas virales no son ni más ni menos virulentas, sí se confirma la alta tasa de mutación del virus.
No ha pasado el suficiente tiempo para ver si acaso el virus mutará en algo peor para los humanos. Leí una publicación hace poco que sugiere la posibilidad que el organismo hospedador, el humano en este caso, se pueda terminar adaptando al nuevo virus para convivir con este. Pero para eso deben pasar muchos miles de años de evolución. En cambio, el virus muta y se adapta mucho más rápido a su hospedador, y eso implica que será más agresivo. En ningún caso será más benigno. Piénsenlo así. En cada generación el virus presenta muchas mutaciones, muchas variantes. Aquellos que son buenos, al llegar al hospedador, el sistema inmune de este los destruye completamente y se acaba esa línea viral. Sin embargo, aquellos que son malos, llegan al hospedador, infectan provocando diferentes síntomas, se reproducen y prosperan, traspasando esas características infectivas a la siguiente generación. Simple selección natural. En este caso, los virus más infecciosos prosperan. Se puede contagiar por las vías respiratorias y los ojos. El COVID-19 se transmite por las microgotas expulsadas al toser o estornudar, lo que implica también transmisión por contacto directo con personas infectadas o superficies contaminadas. Infecta principalmente los pulmones. Si una persona con COVID-19 tose o estornuda, libera gotas de saliva con alta carga viral que pueden alcanzar 2 metros de distancia. Por lo mismo, mantener una distancia y el uso de mascarillas es una medida de prevención adecuada. Si acaso una persona toca una superficie contaminada, el virus no atravesará la piel, pero si dicha persona pasa sus manos sin lavarse, por la nariz, por la boca y por los ojos, podrá contagiarse. Sí, los ojos también. En las células de la córnea también está la proteína AC2, la que usa el virus para infectar. Por lo mismo, el buen lavado de manos continuo es extremadamente importante. Aunque también es importante destacar un estudio donde se señala que la unión a las células oculares por parte de un tipo de coronavirus similar al COVID-19 es más bien débil. Pero ¿para qué arriesgarse? Y atención con esto. Recientes estudios muestran que el COVID-19 se encuentra activo en heces fecales, por lo que el virus puede infectar las vías digestivas. Me parece que uno de esos síntomas era la diarrea, ¿verdad? Un pequeño porcentaje, 5% menos, muestra náuseas, diarrea. Así es. Se condice con la evidencia. Por último, la información oficial es que el virus no pasa la barrera placentaria, es decir, no hay contagio madre-hijo por nacer. Pero el 6 de febrero se informó de un caso de recién nacido al que se le detectó el COVID-19. No es seguro si acaso el contagio fue de madre al hijo antes de nacer o si acaso el bebé se contagió justo al poco tiempo de nacer. El tiempo de incubación del virus es mínimo un día. Para este caso pasaron solo 30 horas. Es bastante cercano el tiempo. Por fortuna se reportó que el bebé estaba estable y bajo observación. Este aspecto del contagio del virus sigue en investigación. Por fortuna, se han reportado muy pocos casos de niños contagiados. Solo se infectan y mueren los mayores de edad. ¿Son todas las personas jóvenes resistentes al virus? No. Grave error. Es cierto que existe un mayor riesgo de muerte mientras más edad tenga la persona. La estadística muestra que, hasta los 50 años, el riesgo de muerte es menor al 1%. Hasta los 60 años aumenta al 1,3%. Hasta los 70 años llega al 3,6%. Hasta los 80 años, 8%. Y desde ahí, el riesgo pasa al 14,8%. Pasados los 50 años, el riesgo va aumentando en forma exponencial. Pero eso no significa que los jóvenes no se puedan infectar. Este virus no respeta edad ni género. Existen casos de personas jóvenes que han terminado hospitalizados por causa del COVID-19. En otras palabras, todos somos vulnerables. Es verdad que la mayoría desarrolla síntomas leves a moderados y pueden recuperarse, pero habrá otros que desarrollarán síntomas graves. Si usted es joven, no está asegurado. No corran riesgos innecesarios. Protéjanse. Bien, usted es joven, no se cuida, se contagia. Asumamos que su juventud lo ayuda. Tal vez presente síntomas leves, tal vez no los presente. Pero mientras se paseaba sin cuidarse, contagió a gente que sí puede ser vulnerable. ¿Entienden? Es verdad que este virus tiene una tasa de muerte de solo 2 a 3%. Es muy baja en comparación con otros. ¿Podemos bajar la guardia? ¡Absolutamente no! El COVID-19 tiene una tasa de contagio 2 a 3 veces mayor que la gripe.
Lo peor de todo, no sabemos quién puede llegar a tener síntomas graves. Por eso debemos cuidarnos entre todos, mantener la distancia, quedarse en casa todo lo posible. Si eso no es opción, evitar las aglomeraciones, usar mascarilla, guantes, lavado de manos constante con jabón o desinfectante, lo más importante. En casos extremos, al llegar a la casa, cambiarse toda la ropa. Si creen que exagero, vean lo que pasa en Italia. Ahí creyeron que todo lo que se pedía como precaución era demasiado. Hay algo respecto a la mascarilla que voy a comentar ahora. Las mascarillas con cobre son más efectivas. En una videoconferencia realizada por las científicas chilenas, la doctora Patricia Jorquera y la doctora Pamela Martínez, ambas expertas en epidemiología y virus, indicaron que las mascarillas N95 son mascarillas comerciales que garantizan un mínimo del 95% de filtración de partículas, previniendo el contagio desde afuera hacia adentro y viceversa. En esa charla online enfatizaron también que dichas mascarillas debieran limitarse a personas que trabajan en el área de salud que están en contacto con pacientes infectados. Otras mascarillas no tienen un filtro tan cerrado, solo serán útiles para que las personas contagiadas no sigan contagiando al resto. La OMS, por su parte, indica en su página que las mascarillas solo son útiles cuando se tiene contacto con personas infectadas, porque, según lo que indica el sitio, el virus no se transmite por el aire directamente, sino a través de gotas producidas por la gente al toser o estornudar, las que terminan cayendo y contaminando superficies. Por lo mismo enfatizan el lavado de manos constante, solo indicando el uso de mascarillas cuando una persona sana está en contacto con una contagiada. Existen unos diseños de mascarillas impresas en 3D que son promocionadas por tener cobre y que son capaces de detener al COVID-19. He visto noticias donde se señala una mascarilla con fibras de cobre en las que su diseñador asegura que el virus es eliminado en menos de 2 minutos. Existe de hecho un estudio en otro tipo de coronavirus, el HCoV-229E, en el que se señala la inactivación de este en superficies de cobre en pocos minutos. Pero ojo, no es el CV19. Otro estudio muestra la eficiencia del cobre y otros metales para inactivar varios tipos de virus. Lo cierto es que se ha señalado que el CV19 puede mantenerse activo en superficies de cobre por al menos 4 horas. Particularmente, acá en Chile, solo las mascarillas quirúrgicas y las N95 han sido aprobadas. No existen estudios que aseguren la efectividad de mascarillas plásticas con cobre contra el CV19. Cualquier mascarilla que sea utilizada para este coronavirus debe tener estudios y certificación que respalden su efectividad. Si no las tiene, bueno, no hay garantías que funcionen. Si las compran, se arriesgan. Para este caso, solo los filtros con tejido más cerrado garantizan que el virus quede retenido. Eso es lo seguro. Ahora, menciono una aclaración respecto a lo que indica la OMS sobre el uso de mascarillas para evitar confusiones. En su sitio oficial, la OMS indica que no hay evidencia contundente que el virus sea aerotransportado, ya que las microgotas expulsadas al toser o estornudar no son lo suficientemente pequeñas para quedar flotando en el aire, como debería ser para un patógeno aerotransportado. Por lo mismo, indica que el uso de mascarilla por la gente debe ser bajo ciertas situaciones y acompañado de lavado constante. Pero también admite que muchos aspectos del CV19 se están aún estudiando. Eso incluye la forma de transmisión. En conclusión, recomienda las mascarillas según qué tanto uno se vaya a exponer. Pero principalmente enfatiza el lavado de manos constante, porque son las más expuestas obviamente a tocar cualquier superficie, y entre ellas las que estén contaminadas. El problema es que hay gente que puede estar infectada, aunque no muestre los síntomas, o tiene síntomas leves. Dicha gente, sin saberlo, puede continuar la cadena de contagio. Es decir, si tenemos que salir, nos podemos exponer a estas personas. Y bueno, si tosen o estornudan cerca de alguien sano, y este no estaba protegido, podría inhalar esas microgotas contaminadas. Ya sabemos lo que puede pasar después. Reiteraré, lo importante es el lavado constante y mantener la distancia. Aunque en mi postura personal, una mascarilla no está de más, precisamente para evitar la situación que describí anteriormente. El humo del cigarrillo transporta al CV19. ¡Falso! Al menos en el titular. He leído noticias que dicen: el humo del cigarrillo puede transportar al coronavirus.
Pero al leer dicho artículo, solo menciona que los fumadores son más susceptibles a los efectos del COVID-19. No hay estudios que aseguren que este virus es transportado por el humo del cigarrillo. Lo que leí de una noticia en inglés, y por eso creo que pusieron ese titular, es que el contagio con COVID-19 había que pensarlo de la misma forma que ocurre con la inhalación pasiva. La inhalación pasiva del cigarrillo consiste en que una persona no fumadora también se contamina los pulmones al aspirar el humo del cigarrillo de otra persona que esté fumando cerca. En ese artículo se ejemplificaba que contagiarse con este virus es similar al caso anterior. Departamento de redacción de esos noticiarios. ¿Qué es lo que hacen realmente? Algunos países ya tienen la cura. Ojalá fuera cierto. No existen vacunas y probablemente no las habrá hasta 1 o 2 años. Y es que no es tan fácil hacerla. Contrario a lo que se ve en algunas películas donde se muestra que es posible sintetizar una vacuna en cuestión de horas, en la vida real se deben hacer muchas pruebas para asegurar que sea efectiva. ¿Y quiénes pueden recibirla? Eso puede demorar meses, incluso años. Las vacunas son efectivas para prevenir el contagio. Al ser administradas, se espera que la otra persona desarrolle una inmunidad antes de que sea atacada por el agente patógeno. Pero son inútiles cuando la persona ya está enferma. Por lo tanto, en esa situación, en particular con los virus, se usan antivirales, los que tampoco están disponibles específicamente para el COVID-19. Aunque hay algunos antivirales que se han utilizado con cierto éxito, a pesar de que estaban pensados para combatir otro virus. Existen reportajes indicando mejora en algunos pacientes que fueron tratados de esta forma, pero están lejos de determinar si tendrá el mismo efecto en todos los pacientes. Un antiviral ataca el ciclo reproductivo del virus, evitando o retrasando su avance en el organismo, dando tiempo a que la persona pueda recuperarse. Existen algunos antivirales que son prometedores, pero se necesitan más estudios. El más reciente y prometedor es uno realizado por un equipo chino-alemán, que es un inhibidor de proteasa, que es una enzima viral. El artículo fue publicado en la revista Science. Les dejo el enlace en la descripción del video. El paracetamol sirve como cura. ¿En serio? El paracetamol, por si acaso, solo alivia los síntomas. No es una cura. Los antibióticos ayudan contra el virus. Les voy a contar un secreto. Para una enfermedad viral, los antibióticos son más inútiles que cenicero de moto. Los antibióticos sirven para combatir infecciones bacterianas. A un virus no le harán ni cosquillas. A una persona infectada con COVID-19 podrían darle antibióticos, si es que también presenta una infección bacteriana. Imagínense lo grave que puede ponerse una infección bacteriana si además ocurre una infección con este virus. Sí, una persona puede infectarse con 2 o más patógenos al mismo tiempo. La vacuna contra la influenza sirve contra el coronavirus. No. En esto seré muy enfático. La vacuna contra la influenza sirve para evitar la influenza, no para evitar al COVID-19. Pero puede prevenir una coinfección, tal como el caso anterior. Si la infección con COVID-19 puede ser seria, estar vacunado contra la influenza evitará una segunda infección oportunista que agrave la enfermedad. Ha habido casos donde el tratamiento se complica debido a que el paciente llega al hospital con 2 enfermedades simultáneas. Una de esas era el COVID-19. Por lo tanto, no es que la vacuna contra la influenza sirva para evitar al COVID-19, sino que evita una segunda infección al mismo tiempo. En cierta forma, se evita el agravamiento de los síntomas. Si el paciente se recupera del COVID-19, queda inmune. No ha pasado el suficiente tiempo para determinar una conclusión así. Se estima que sí, los pacientes recuperados podrían desarrollar una inmunidad por al menos 1 año. Es lo que ocurre con pacientes que han logrado recuperarse del SARS o MERS, 2 enfermedades causadas por otro tipo de coronavirus. Ha habido reportes de personas que se recuperaron del COVID-19 y vuelven a presentar los síntomas al corto tiempo, pero no es por una reinfección, sino por algo llamado rebounds, donde la gravedad de los síntomas del paciente disminuye y al poco tiempo vuelve a aumentar. Pero se trataba del mismo patógeno, es que no había sido erradicado del organismo completamente.
Si el paciente se recupera del COVID-19, queda con daño pulmonar permanente. Depende. Me pondré en dos casos extremos. Si hablamos de una persona joven y sana que contrajo el COVID-19, probablemente desarrollará una sintomatología leve y se recuperará. Ojo, probablemente. Si acaso tuvo algún daño en los pulmones, el tejido sanará en el corto tiempo, no es un daño permanente. Pero si hablamos de una persona de edad que además es fumadora y contrajo el COVID-19 y además desarrolla los síntomas graves, asumiendo que sobrevive, sí, tendrá daños más difíciles de sanar, quizás permanentes. Y entre medio los casos pueden variar. Como mencioné antes, ser joven no implica que habrá síntomas leves. Ser una persona de más edad no implica síntomas graves o muerte. No se sabe con certeza. Por lo mismo, reitero mi llamado a cuidarse. El alcohol gel es efectivo para desinfectar. De hecho, sí lo es, pero no es lo único. El agua con jabón funciona bastante bien. Tanto el alcohol como el jabón disuelven las grasas, que es un componente que protege el virus. Hoy es común ir a comprar una solución de alcohol gel para desinfectar las manos y no encontrar. La gente enloqueció comprando todo el stock disponible. Lo mismo con las mascarillas y los guantes. Se han recomendado diferentes soluciones que son útiles para desinfectar en base a alcohol, ya sea etanol o isopropílico, al 65-70%, agua oxigenada al 3%, agua clorada también. Sprays desinfectantes son útiles. No vinagre, ni aceites, ni otros productos naturales. No sirven. La alta temperatura ambiental mata al virus, igual la luz ultravioleta. De acuerdo a la OMS, no es así. La alta temperatura ambiental no es lo suficiente para eliminar al virus. Piénsenlo de esta forma. El cuerpo humano funciona bien a 37 grados Celsius. Eso implica bastante calor. La fiebre eleva esa temperatura y el virus sigue reproduciéndose. Bueno, dentro del cuerpo, eso sí. Pero fuera de este, tampoco hay evidencia de que el calor ambiental destruya o inactive el virus. Sí, por supuesto que si lo exponen al fuego directo, destruyen al virus, pero no es la forma más adecuada de usar el calor para desinfectar, por obvias razones. La luz ultravioleta, bueno, para que la luz ultravioleta tenga algún efecto se requieren varios minutos de exposición, y considerando que la luz UV es cancerígena, la OMS no la recomienda como método de desinfección. Sin embargo, hay una publicación que sugiere el uso de la luz UV tipo C como inactivador. Este tipo de luz UV no es lo suficientemente penetrante en la piel, pero sí en microorganismos, según los autores. Se necesita más investigación para determinar la efectividad de la luz ultravioleta. Por ahora hay que decir que no es lo más seguro. La limpieza constante de superficie y de las manos es la más adecuada y recomendada. Bien, hasta aquí el video. Les dejo las referencias que utilicé en la descripción. La mayoría están en inglés, pero los traductores en línea pueden ayudarles. No olviden revisar mi otro canal, Factor QPF en la escuela, por más novedades. Antes de despedirme, este es un mensaje personal para toda la gente que pueda estar viendo este video. Las medidas de aislamiento nos han obligado a cambiar varios aspectos de nuestra vida. Algunos de esos cambios no son agradables, pero son cambios temporales. Este nuevo virus nos obliga a tomar medidas más extremas para protegernos. Estos cambios tendrán consecuencias sociales, económicas, políticas, varias más. En su momento habrá que lidiar con todas esas. Por ahora, lo más importante y más urgente es lidiar con este nuevo virus. Entre más seamos responsables y nos protejamos, más pronto terminará esta crisis sanitaria. Ahora, este mensaje va para mis compatriotas chilenos. Este virus nos sorprendió en un muy mal momento sociopolítico. Enfrentamos aún una crisis social que ha generado rencillas y desunión en un momento que más unidos deberíamos estar. Pero ahora mismo ya no importa si se es de izquierda o de derecha, no importa si aprueba o rechaza. Al contrario de lo que se dijo antes, este virus sí es un enemigo poderoso. Y este enemigo efectivamente no perdona a nadie, pero tampoco es imbatible. Yo sé que hay mucha gente que está pasando por muy malos momentos ahora y le va a costar recuperarse. Para aquellos que están aún relativamente bien, manténganse a resguardo y en casa todo lo posible. Si el aislamiento no es una opción, protéjanse como mejor puedan. Usen mascarillas, guantes, lavado frecuente, es lo más importante. Todas las medidas para frenar el contagio y mantenerse saludables son útiles. Si parece que las autoridades no están tomando las mejores medidas,
Es deber de cada uno de nosotros hacerlo. Mientras más nos cuidemos, mejor cuidamos a los demás. Más rápido terminará esta emergencia sanitaria y más rápido podremos recuperarnos y ayudar a otros a recuperarse. Sé que tenemos varios problemas que resolver como país, pero ahora mismo, la prioridad es este virus. A este enemigo le podemos ganar si estamos todos juntos y remando para el mismo lado. Un abrazo a la distancia y a cuidarse. Hasta el próximo video.